En este vídeo corto vamos a mostrar cómo utilizar el programa de secciones para hormigón armado y concreto Shape Massive y RFEM para hacer una viga en cajón de hormigón pretensado con configuración de cargas de acuerdo a normativa americana. ¿De acuerdo? Bueno, pudiéramos necesitar definir una sección. Para ello utilizamos el programa Shape Massive, ¿no? Con este programa Shape Massive, está en inglés, podemos definir viga cajón, por decirlo de una manera, y indicamos que lo que deseamos es que incluamos el diseño y el diseño en hormigón armado. Haremos OK y se nos habilita el programa Shape Massive. Maximizamos y es aquí donde vamos a definir las coordenadas de los puntos que van a definir mi sección transversal, ¿no? Yo ya la tengo, ¿no? Las coordenadas, entonces lo único que tengo que hacer es pegarlas y tengo ya pues los puntos que van a definir mi sección transversal. Con estos puntos definidos, yo ahora pues únicamente tengo que ir conectando tales puntos para cerrar el perímetro tanto exterior como interior de la sección, de forma que vamos generando esa pequeña viga cajón. Esos puntos yo los pudiera haber metido ahí por coordenadas o aquí con la opción de nuevo punto, podíamos haberlo introducido, pero bueno, no tiene más que ir generando en este caso a través de la importación de tabla con las coordenadas esa sección, ¿de acuerdo? Habiendo terminado ese perímetro, pues bueno, lo que podemos hacer, podemos quitar estos nodos o podemos dejarlos. Vamos a dejarlos. Lo que vamos a hacer es crear una nueva área. Clico en una nueva área, selecciono las líneas, el programa reconoce ese perímetro y me dice qué tipo de hormigón. Le decimos que añada, damos OK, tenemos esa sección maciza. Ahora podemos hacer lo mismo con esa sección interior. Lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, área, seleccionar la línea, coge el interior, pero esta vez elimínalo, remove. Clic OK y ya tengo mi sección de hormigón armado, ¿no? En este caso con un material hormigón C30, ¿no? Por supuesto la librería, nuevo material, tenemos materiales con normativas ACI, si fuera necesario para los compañeros de Latinoamérica. Muy bien, habiendo hecho esto, pues por ejemplo podemos introducir algún tipo de carga, de forma que podamos ver las tensiones que tenemos. En el programa, si yo le doy a calcular, me va a calcular el área, ¿no? Me dice, oye, no tiene, habrá que definir algún tipo de carga, ¿no? Vamos a definir, por ejemplo, un momento, en este caso de 70 kN por metro, ¿no? Y ahora sí le pedimos a calcular. Por supuesto, no hay un material aquí definido. Hay que definir ese hormigón, ¿no? Y ahora sí, debiera no darnos problemas. Vamos a dar la ubicación a 0 centímetros y de nuevo calculamos. Tenemos que meter algún valor, de lo contrario nos dará un poco de problema y ahora sí podemos calcular sin mayor problema. Nos dice que no hay refuerzo, pues bueno, lo definimos en estos puntos, no tiene más. Barras de armadura pasiva, de acuerdo, de forma que ya podemos calcular. Nos dice que tenemos que meter aquí la extensión, vamos a decirle, por ejemplo, el FIK de 500, ¿no? Vamos a darle el 10 por 1000. ¿De acuerdo? Ya nos está calculando, el programa ha calculado en este caso el área homogenizada, ¿no? En función de las áreas de armadura y el área de hormigón. También calcula el área de cortante, la posición del centro de gravedad, vemos que está ubicado en este punto. Tenemos también ubicados los momentos de inercia, bueno, el peso, el perímetro, en fin, datos representativos. No solo eso, sino que también podemos ver, por ejemplo, tensiones, en este caso en las armaduras, en la parte inferior. Podemos ver también tensiones
por ejemplo, en el hormigón, ¿no? Vemos que la parte de arriba está comprimida 0,8 kilonewton partido centímetro cuadrado. Son tensiones en hormigón, ¿no? Y ahí tenemos las tensiones en las armaduras, ¿no? Quitamos las tensiones o podemos quitar y ver únicamente de nuevo las tensiones, ¿de acuerdo? Podemos habilitar también en la armadura y ahí tenemos en la armadura, ¿no? Igual podemos hacer con las deformaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Vemos el ratio de deformaciones, está a menos 0,48, etcétera, ¿no? Esto es un análisis que el programa hace de la sección transversal con elementos finitos, ¿no? De forma que si hubiéramos definido, por ejemplo, pues torsor o cortante, calcularía la verdadera distribución de tensiones tangenciales, pues en función de la función de Alaveo que vemos aquí, ¿de acuerdo? O sus derivadas, incluso la función de warping, ¿no? Bueno, habiendo definido una sección transversal como la que vemos, donde yo incluso pudiera, si así lo deseo, ahora mismo en nodos modificar las coordenadas, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar resultados y como digo, en nodos pudiéramos modificar las coordenadas de este puente. Lo que hacemos es, una vez ya está calculado, como digo, es guardar el archivo, ¿de acuerdo? Voy a guardarlo en un directorio. Y le voy a llamar en este directorio, pues, viga cajón vídeo, ¿no? Bien, habiendo modelado esta sección en cajón, ahora lo que vamos a hacer es abrir RFEM, ¿de acuerdo? Tenemos RFEM y lo que vamos a hacer es, que está en español, archivo, nuevo archivo, ¿no? Entonces aquí un nuevo archivo, ejemplo, cajón posttensado. En principio lo hacemos un modelo 3D y seleccionamos normativa europea. Ahora explicaré por qué. Habiendo introducido, bueno, esta normativa con el material C30, lo único que tenemos que hacer es importar la sección transversal que acabamos de guardar, nueva sección. Podemos ir a secciones del programa Save Massive y aquí en Viga Cajón del vídeo tengo mi sección transversal. Doy a OK y veo cómo el programa me pinta aquí la sección transversal y bueno, le decimos que utilice el material de referencia, el hormigón C3037, ¿de acuerdo? Vamos a quitar la opción de mixto, por ejemplo, y lo dejamos ahí Viga Cajón, ¿de acuerdo? Que yo he definido personalizadamente. Doy a OK. Y definimos una barra, en este caso de 30 metros, ¿no? Con esa sección. Vamos de aquí hasta aquí y ahí tenemos nuestra viga cajón personalizada de 30 metros de longitud, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos o podemos hacer es simplemente apoyar esa viga, ¿no? Cogemos e impedimos la torsión de esa viga cajón con dos apoyos de neopreno. Liberamos apoyo en X y aquí ponemos también torsión impedida, ¿no? Habiendo definido esta viga cajón, lo que tenemos que hacer es definir dos casos de carga. Por ejemplo, podemos definir peso propio y a continuación vamos a definir el pretensado. Eliminamos el pretensado, el peso propio activo en él y en el peso propio se lo dejamos activado. Habiendo hecho esto, lo que vamos a hacer es definir las cargas de pretensado. Lo único que vamos a hacer es abrir en módulos adicionales el módulo externo RFTendon. Vemos que se nos abre este módulo. Se nos abre aquí la ventana del módulo RFTendon. El programa ha leído el módulo perfectamente la sección transversal con el caso de carga de pretensado y lo único que vamos a hacer es en Design Members, como solo tenemos un miembro está aquí, va a ser pretensado y en tendones pues vamos a definir dos tendones, ¿no? Uno por cada alma, ¿no? Segmento, nuevo segmento teniendo en cuenta los apoyos, ¿no? Tenemos
ese tendón, ¿no? El cual le podemos poner, por ejemplo, 15 para que se vea un poquito más gordo, lo vemos ahí, tenemos 15 ahí definido, y en la geometría XY pues podemos definir efectivamente dónde vamos a tener nuestro tendón. 850, 550, 850, 0, menos 70, 0, ¿no? De forma que vemos el tendón y cuando yo me muevo, ah, veo en cada posición, ¿de acuerdo? Yo indico en cada posición y puedo ver en cada posición dónde tengo el tendón, ¿no? También lo puedo hacer aquí, 0, y ir moviéndome, ¿no? 0 lo tengo, o lo debiera tener prácticamente en el centro de gravedad para no generar momentos, y conforme voy creciendo vemos que ese tendón va bajando por el alma hasta ubicarse en la posición deseada, ¿no? Vemos que la posición central quizás esa no es pues bueno, la correcta, 550, podríamos darle un poquito más, 600, ¿no? Para que no se mueva tanto, ¿no? Y vemos que, insisto, cuando vamos a la base, ¿no? Ahí vemos cómo va subiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí tenemos como digo, el tendón. Vamos a poner quizás 575. Muy bien, habiendo hecho esto, podemos definir un nuevo tendón, teniendo en cuenta los apoyos. ¿De acuerdo? Y repetimos el proceso, ¿no? En este caso será menos 850, menos 575, menos 850, y el XZ quedará igual, ¿no? Ahí tenemos los dos tendones de pretensado que yo puedo ver cómo evolucionan conforme me voy moviendo, ¿no? En las distintas secciones de la sección, ¿no? Y igual que he hecho para un tendón, pudiera definir una familia de tendones, etcétera, ¿no? Habiendo hecho esto, pues bueno, el programa automáticamente genera esas cargas equivalentes. Estoy interesado principalmente en las cargas, pues bueno, de compresión que se van a generar en ese cajón, unas 300 toneladas de compresión, ¿no? Los dos almas, etcétera. Eh, por supuesto hay pérdidas. Aquí puedes ver en el balance eh, de pérdidas, podemos ver, por ejemplo, cómo es el diagrama, ¿no? Con cuña, etcétera. Esto ya se ha explicado en otro seminario y se puede entrar más en detalle. Lo que es interesante es que calcule con el EFEM, que nos genere esas cargas equivalentes dentro del programa de cálculo. Nos dice que termina correctamente. Yo vuelvo a RFEM y veo que tengo los dos tendones pintados. Si lo pongo en transparente, veo que los dos tendones van justo por las almas como yo deseo. Pudiera poner más, ¿no? Y lo más importante es que esos dos tendones han generado unas cargas equivalentes en mi estructura, ¿de acuerdo? Bueno, no las he hecho porque tengo que calcular, tengo que ir de lo contrario no es capaz de generarlas, tengo que calcular dentro de RFTendon el modelo de elementos finitos, ¿no? Entonces simplemente vamos a internal forces, calcular elementos finitos, ¿vale? Es ahora cuando está generando las cargas, ok. Y ahora en back to RFM podemos ver cómo cuando yo veo el pretensado, pues veo que tengo esas cargas de pretensado aplicadas, ¿de acuerdo? Como teníamos dos tendones, un tendón producía 300 toneladas, dos tendones 600, y bueno, pues yo puedo ahora ver, por ejemplo, quitando las cargas, ahí tenemos las cargas que el puente se deforma pues hacia arriba, ¿no? Puedo ver el esfuerzo axil, ¿no? Prácticamente esas 6 toneladas, y el momento MI, en este caso negativo, porque está en esta parte inferior, de forma que cuando haya las cargas, pues el momento negativo se compense, ¿no? Y no solo eso, podemos ver las deformadas, mostrar resultados de deformación, barras con secciones de color, ¿no? Esto lo hemos hecho para una fase, pero podríamos hacer para distintas fases de pretensado, primero los de abajo, los de arriba, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos todos los casos de carga de pretensado aquí definidos, lo único que tenemos que hacer es, bueno, ya no vamos a utilizar el módulo de RefTendon, y lo único que vamos a hacer es en datos generales cambiar a normativa ACI 318, damos a aceptar que nos genera las combinaciones automáticas. El pretensado va a seguir estando ahí
los distintos casos de pretensado que hayamos definido y lo único que vamos a hacer es simplemente pues, introducir el resto de cargas, ¿no? Por ejemplo, la carga viva y el programa automáticamente genera con las expresiones de combinación que yo decida, de acuerdo al capítulo que corresponda y el etcétera, que me haga la combinatoria automáticamente, ¿no? Pues me va a generar esa combinatoria de cargas automática de acuerdo a la normativa, en este caso americana, ¿no? Con pretensado y carga viva, etcétera. Y ahora soy capaz de evaluar las tensiones. Vemos ahí cómo produce esta deformada el pretensado junto con la carga viva, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, momentos MI, ¿no? Mostrar todos los valores. Podemos ver todos los valores de esfuerzos, ¿de acuerdo? Esto es básicamente la forma de proceder en caso de querer diseñar una viga cajón con normativa americana con un pretensado definido en el módulo de RefTenda.